Listo. Buenas noches, chicos, chicas. El día de hoy vamos a ver aparato cardiovascular conmigo, ya saben quién soy y ya saben para qué vinieron. Así que vamos a empezar con la nata. Vamos a tocar los vasos de manera general primero, luego vamos a pasar al corazón propiamente dicho, luego los grandes vasos, la circulación, la irrigación del corazón y la inervación del corazón. Y ahí vamos a ver tocar dos temas, que es la inervación propia del corazón, es decir, el potencial que tiene el corazón propio para generar su propia electricidad, su propio impulso eléctrico, y aparte todo lo que ya es encefálico. Entonces, empezando con los vasos, esta es una imagen bastante sencilla para el resumen que les quería dar, y es la diferencia que tenemos entre las arterias, los capilares, las vénulas y las venas, ¿no? Esto lo van a ver más en histología, pero de todas maneras cabe aclarar que la diferencia principal entre una arteria y una vena es el grosor de la capa muscular. La arteria por norma general es bastante más gruesa, la capa externa también es más gruesa y sobre todo algo curioso de las arterias es que ofrecen cierta resistencia a la presión ejercida por la sangre y van a dar una especie de contracción ligera en respuesta a la presión ejercida por la sangre propiamente dicha. Luego va a pasar por las arteriolas, que son similares, pero no tienen una capa externa rodeándolas. Y luego la presión se va a dividir entre diferentes capilares de manera en o sea, generan resistencia. Y algo curioso es que hay menos resistencia en grandes vasos y hay más resistencia en vasos pequeños. Y por los capilares es donde se da la difusión, tanto de oxígeno y nutrientes hacia el tejido como viceversa, de los tejidos le dan productos de desecho a los capilares. Y estos capilares luego forman las vénulas, que van a drenar en venas, que a su vez van a drenar ya en el sistema cardiovascular, que es el corazón. Nace desde el corazón, específicamente de la aorta, y llega a el corazón por la aurícula derecha, que es algo importante que vamos a tener que ver, y es la diferenciación del corazón en dos partes. Entonces, y para hablar del corazón propiamente dicho, he puesto esta imagen general del néter. Tenemos el corazón, que es básicamente una bomba muscular de sangre, tiene sus capas que vamos a ver justo en esta diapositiva. Las capas del corazón son sencillas. Tenemos el endocardio, tenemos el miocardio y el epicardio. El epicardio vendría a ser todo lo compuesto por el pericardio. Está el pericardio visceral, que es el que está en contacto con la víscera, o sea, el corazón. Tenemos un espacio o una cavidad virtual pericardial que está entre el pericardio visceral y el pericardio parietal, que es el que está en contacto con el pericardio fibroso, que es justamente esta primera capa que se ve aquí. Entonces, y para hablar del corazón, tenemos que mencionar dos datos importantes que se les van a mencionar en sus clases teórica, y son los fondos de saco, que vendrían a ser tanto el transverso como el oblicuo. El oblicuo es este de aquí, que está por debajo de las venas pulmonares, que estas vendrían a ser las venas pulmonares. Y el seno transverso o fondo de bolsa, fondo de saco o fondo de bolsa transverso, es este de aquí que está por debajo de lo que vendría a ser la arteria pulmonar. Estos tienen epónimos o nombres propios. Y el seno transverso se llama Theile o Theila, depende de la pronunciación, que no estoy muy seguro. Y el oblicuo es el de Haller. Para que se lo aprendan es fácil porque transverso es el de Theile, P, y el que no es transverso es el de Haller. Simple. Y ahora vamos a ver lo que es la vista interna del corazón. Vamos a empezar por el lado derecho. Es importante recalcar dos cosas. Eh, Eso se lo voy a recalcar en una diapositiva que tengo más adelante hablando de la circulación, para no hacer bolas ahora mismo. Pero sí vamos a empezar con el lado derecho. Y este vendría a ser la aurícula derecha. Voy a poner aquí, aurícula derecha.
Listo. Bueno, la aurícula derecha va a ser donde llega toda la sangre y esta es la sangre no oxigenada que luego va a ser bombeada hacia el ventrículo derecho. Entonces, tiene ciertos reparos netamente anatómicos, sobre todo en el néter, y ustedes lo van a ver también en su prac. Esta porción de aquí es la orejuela derecha. O sí, orejuela derecha. Ambos aurículas o atrios tienen orejuelas. Luego, en esta parte levantada que pueden ver aquí, esta cresta aquí es la cresta terminal. Y aquí se pueden ver estas como especie de digitaciones. Todos estos músculos que vean así, que tienen forma de fibras o parecen deshilachados en realidad, son pectíneos o pectinados. Según el letra son pectinados, pero son los músculos pectíneos del corazón. Ahora, y sobre ya reparos un poco más importantes. En embriología, y lo menciono porque es importante para la fosa oval, van a ver de que hay una conexión en la circulación fetal entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y este se da por esta fosa de aquí, o bueno, por esta especie de membrana o tabique que hay aquí, que es la fosa oval, que se cierra durante el desarrollo cardíaco y evita ya la difusión de sangre de un lado a otro. Luego tenemos una vena muy importante, que es la vena cava inferior, por debajo de la aurícula y por debajo del corazón. Y por encima vamos a tener a la vena cava superior, que también es súper importante. Estas dos van a drenar por arriba y por debajo a la aurícula derecha. Y, bueno, estas van a tener sus válvulas. Aunque mm, la vena cava superior no tiene una válvula propiamente dicha, pero en la cara o en el piso de la aurícula derecha o en la cara lateral de la aurícula derecha sí vamos a ver dos válvulas. Vamos a tener esta válvula de aquí, que es directamente de la vena cava inferior, y es la válvula de Eustaquio. Por el otro lado, vamos a tener el orificio del seno coronario, que vamos a verlo en la irrigación del corazón. Y su válvula es la válvula de Tevesio. Voy a poner una cruz. Válvula de Tevesio. Listo. Otra cosa a resaltar vendría a ser este de aquí, que es básicamente la división que hay, que es el tabique interauricular o interatrial. En el netra van a verlo como atrio a las aurículas. Y creo yo una de las cosas más importantes es esta válvula. Es una válvula, bueno, como las dos válvulas atriales en realidad, es la válvula tricúspide. Listo. Ahora vamos a pasar con el ventrículo derecho. Ventrículo derecho. El ventrículo derecho es el que se encarga de bombear la sangre no oxigenada hacia los pulmones para su posterior reoxigenación y tiene partes importantes. Quiero que empecemos viendo a la válvula tricúspide porque es una de las... Es importante, pues no puedo decir que es una de las más importantes, pero es importante que sepan y distingan bien, sobre todo en teoría, para que cuando la vean en práctica no se confundan. La válvula tricúspide tiene tres valvas. Voy a ponerlo aquí. Esta la válvula tricúspide. Y eso sí, cuando la vean en práctica, estudienla bien porque siempre hay algunos problemas con esto. Entonces lo voy a poner A, A,
B y C. B y C. Entonces, A vendría a ser la válvula anterior. O valva. Valva anterior. B es la valva septal, que recibe su nombre porque está en el septo, o sea, sus músculos lo controlan, están pegados en el septo o tabique interventricular. Y la C, la valva posterior. Estas valvas van a estar directamente relacionadas y sostenidas, pueden ver que parece un cableado, a ciertos músculos pectíneos. Estos músculos pectíneos se les denomina papilares. En el caso del ventrículo derecho, como hay tres válvulas, tenemos tres grupos o tres músculos papilares. Aquí podemos ver este de aquí, que vendría a ser el rojo, el músculo papilar anterior. Por detrás, este de aquí, es ahí se está muy grande, músculo papilar anterior. Y este vendría a ser el músculo papilar posterior. En el septal tenemos uno que es menos desarrollado y algunas veces o sea, da sus terminaciones propiamente dichas. Y hay dos adicionales que son irregulares, no siempre están presentes o no siempre están desarrollados. Y aquí está, músculo papilar septal. Bueno, una vez ya cubierto con lo que es la válvula tricúspide, quiero que veamos otra válvula importante, que es la válvula del tronco pulmonar o válvula pulmonar. El problema es que hay una cierta división, por así decirlo, y es que el ventrículo derecho tiene conexión directa con la arteria pulmonar, que es esta que va para allá. Y la arteria pulmonar tiene un infundíbulo, o este cono de aquí. Luego tiene lo que es el tronco, y luego pasa a ser la arteria propiamente dicha. Pero bueno, tenemos esta válvula. Esta válvula es la válvula del tronco pulmonar. Y tenemos que sus valvas son semilunares. Y vamos a tener una anterior, una derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Y esto lo vamos a ver en otra imagen que está casi al final de esta parte del corazón. Bueno, ¿qué otra cosa del ventrículo derecho podemos ver propiamente derecho? Okay. Aquí vamos a tener hay un reparo anatómico que es bastante importante, que es ¿cómo se llama esto? Ya, es esta cresta de aquí, recibe el nombre de cresta supraventricular. Pero estoy seguro que me estoy olvidando de un epónimo. En un momento lo busco y se los confirmo, porque sí me da esa impresión. Y aquí tenemos esta especie de tuberosidad o pilar que une al músculo papilar anterior con la cresta, que vendría a ser la trabécula. Sí, siento que lo me estoy olvidando. Pero bueno, como les mencioné, aquí vamos a tener el cono arterioso, cono arterial o cono pulmonar, depende de cómo lo vean. Y luego se pasa propiamente dicho al tronco pulmonar. Y eso sería todo por la parte del pulmón derecho, del corazón derecho, disculpen. ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿Todo claro para seguir con el lado izquierdo del corazón?
¿Todo está bien? ¿Me confirma un poco? Todo bien, todo claro. Ya, genial. Sí, yo justo acabo de buscar mientras hacía las preguntas y es el espolón de Wolf. Es el epónimo, o sea, nombre, no como reparo, que tiene la cresta supraventricular. Este es el espolón de Wolf. Wolf. Bueno, no, aquí. Ok. Entonces pasamos a la... Ah, bueno, ya. Primero, antes de pasar al lado izquierdo, quiero que terminemos de ver bien lo que es la válvula tricúspide, que es bastante importante que sepan bien las diferencias entre ambas válvulas. Pero bueno, pueden ver que cada válvula tricúspide, que cada válvula de la válvula tricúspide está asociada a sus músculos papilares, ¿no? En este caso, esta es la porción septal. Obviamente, eso está abierto y estirado. Esta es la válvula anterior y esta es la válvula posterior. Y esta imagen es más que nada para que vean cómo cada una está asociada a sus músculos papilares. Pero, por ejemplo, este músculo aquí es el papilar posterior. Y este de aquí también es el papilar posterior. También pueden ver, este vendría a ser el septal, este de aquí. Y estas dos que son inconstantes en realidad, comparten cuerdas tendinosas. El septal va a compartir con la posterior y el posterior obviamente, y el posterior comparte cuerdas tendinosas con el músculo papilar anterior, que es este de aquí. Así que no es que sean eh, netamente independientes, sino que la contracción de estos músculos va a afectar a todas las válvulas. A todas las válvulas, disculpe. Y ahora sí, pasamos con lo que es la parte izquierda del corazón. Bueno, en la parte izquierda del corazón, algo que tienen que ver es muy importante, es que la aurícula está menos desarrollada y por eso no es que tengan un reparo fuerte, por lo tanto vamos a ver directamente lo que es el ventrículo izquierdo, que sí tiene, o sea, es mucho más representativo, sobre todo porque el ventrículo izquierdo, tiene una pared muchísimo más gruesa en comparación al ventrículo derecho. Y esto se da porque es este ventrículo el que bombea la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Por lo tanto, por lo tanto es que hay una mayor resistencia en términos de presión en el resto del cuerpo que la que tiene que bombear el ventrículo derecho hacia el pulmón. Entonces, es por eso que fisiológicamente hablando, en un contexto normal, el ventrículo izquierdo tiene una pared muscular más gruesa que la del ventrículo derecho. En algunos casos de insuficiencia cardíaca o problemas con la presión pulmonar, aumenta el grosor del músculo del ventrículo derecho. Pero eso no tiene relevancia ahora, más que como dato curioso. Bueno, entonces, primero señalar esto, es lo que les mencioné. Los aurículas tienen sus orejuelas, y esta vendría a ser la orejuela. Pero propiamente dicho, si en el lado del ventrículo derecho teníamos la tricúspide, aquí tenemos la válvula eh, bicúspide o mitral. Aquí es la válvula. En realidad no se le dice bicúspide, su nombre principal es mitral. Tricúspide y mitral. Mitral es del lado izquierdo, tricúspide del lado derecho. Esta válvula tiene solo dos válvulas, A y B. A vendría a ser la anterior,
Me confundí. Ahí. Disculpen un momentito. A y B. Listo. A es la anterior y B es la posterior. Estas tienen sus músculos papilares también. Vamos a tener aquí. Este aquí es el papilar anterior. Y este aquí es el papilar posterior. Posterior. Ahora, si bien yo les he mencionado que bombea hacia la aorta, no se ve en este corte la válvula aórtica. Eso lo vamos a ver en este corte. Vamos a ver, aurícula derecha y izquierda, perdón. Más eh, válvula aórtica. Listo. Entonces, como les mencioné, no hay, no hay un tema muy representativo que digamos de la aurícula izquierda, más que aquí tenemos la fosa oval y esta de aquí es su válvula. Pero no, bueno, como les digo, en embrio van a ver más que nada la función de la fosa oval y ella. Y su cierre también, porque como les digo, no tiene mucha relevancia. Lo que sí, en en la aurícula izquierda drenan las venas pulmonares. Hay 4 venas pulmonares. Aquí podemos ver 2. Y si no me equivoco, aquí podemos ver las otras 2. Pero el corte difiere, pues, ¿no? Pulmonares. También lo vamos a ver en la parte de grandes vasos, así que no se preocupen por eso. Y aquí se puede ver la válvula aórtica, que es lo que les quiero mostrar. La válvula aórtica, si nosotros teníamos anterior izquierda y derecha en la pulmonar, la aórtica sucede distinto. Vamos a tener, tenemos izquierda y derecha, aquí es izquierda, esta es derecha, y posterior. Es la forma más fácil de acordársela, porque la aórtica tiene izquierda, derecha y posterior, y la pulmonar tiene anterior, izquierda y derecha. Los nombres no varían. Y en realidad eso es lo relevante de esta parte del ventrículo izquierdo o del lado izquierdo del corazón. ¿Tienen alguna duda, pregunta o cuestión antes de continuar? Porque la siguiente imagen es para que veamos bien la válvula mitral. ¿Todo está claro? Disculpa, buenas. ¿Podría poner otra vez el ventrículo izquierdo? Claro. ¿Está aquí? Sí, sí, please, un ratito para tomarle captura. Ok. Ya está, gracias. Ya, no te preocupes. Ahora sí. Entonces pasamos con la que es la válvula izquierda, que es la mitral. Ok, como les mencioné, las valvas suelen compartir cuerdas tendinosas. En este caso, aquí tenemos la anterior y aquí tenemos la posterior. Y vamos a ver los músculos papilares. Este de aquí es el músculo posterior y este de aquí es el anterior seccionado. Entonces, pueden ver que el anterior recibe cuerdas tendinosas tanto de su músculo propio papilar como del posterior, y el posterior también recibe del anterior. Así es, o sea, las cuerdas están relacionadas y es por la función propia que tiene. No es mucha ciencia. Y para finalizar esta parte, quiero mostrarles esta vista que es, creo que la pueden usar bastante bien para aprenderse más que nada las diferencias y sobre todo ver de adelante hacia atrás, de anterior a posterior, cómo se distribuye. De anterior a posterior, primero tenemos a la arteria pulmonar. Luego vamos a tener lo que es la aorta ascendente. Ahí, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y ya posterior a ellos dos vamos a tener ambos, ¿no? Pero bueno, esto es importante que... ay, esto es importante que sepan ese orden. Entonces, como les mencioné, si la válvula pulmonar tiene, eh, ambas tienen izquierda y derecha para empezar. Tenemos la izquierda
y la derecha. ¿Ok? Denme un segundito porque quiero evitar que haya cualquier confusión, sobre todo del orden anterior. Sí, bueno, de todas maneras voy a revisarlo de nuevo, pero estoy casi 100% seguro de que primero viene lo que es la... Sí, efectivamente. Eh, bueno, debería ser así. Si encuentro que me estoy equivocando, yo les hago saber. Pero bueno, continúo con la parte para que se aprendan esto más que nada. Entonces, tenemos izquierda y derecha, e izquierda y derecha en ambos lados. Esta vendría a ser la aórtica y esta es la pulmonar. Tenemos izquierda y derecha, tenemos izquierda y derecha. La diferencia es que la pulmonar va a tener una anterior y la aórtica va a tener una posterior, nada más. Pulmonar tiene anterior y aórtica tiene posterior. Sobre las otras, es decir, las atrioventriculares, o sea, las auriculoventriculares, básicamente vamos a tener que la diferencia es la cantidad de valvas, ¿no? Vamos a tener una valva anterior, una valva posterior, y la diferencia con la tricúspide es que vamos a tener anterior, posterior y septal, ¿no? Anterior, posterior y septal. No hay mucha diferencia más allá de ello. Pero esto es lo que puede ayudarles bastante a memorizar. Es que la pulmonar tiene anterior, izquierda y derecha, y la aórtica tiene lo mismo, pero con posterior. Y ahí queda. Ok. Entonces, antes de pasar con lo que son los grandes vasos, ¿tienen alguna duda? ¿Todo claro? ¿O alguna aclaración que hacer? Ok. ¿No ¿Y todo entendió? claro? Ok. Entonces, si todo claro, pasamos a lo que son los grandes vasos. Entonces, en esa imagen vamos a ver más o menos lo que me refería, más que nada sobre la distribución de ello, pero yo quiero que vean como si fuera la parte anterior. Con grandes vasos me refiero propiamente dicho al nacimiento que tienen en el corazón, pero igual les voy a enseñar un poquito de la división que tienen, al menos en la parte superior, porque ya luego en cada segmento van viendo cómo se divide arterias y venas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el que creo que es el más llamativo, que es la aorta. La aorta vamos a tener una parte que es la ascendente, que nace directamente del ventrículo izquierdo, y luego vamos a tener esta parte de aquí, que es el callado, que es básicamente la curvatura que toma la aorta. Luego de esa curvatura, la aorta toma un camino descendente y se convierte en la aorta torácica. Luego tenemos este aquí, que también es bastante prominente, que vendría a ser el tronco de la arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Y por el lado del corazón derecho, o bueno, mejor dicho, por la parte de cómo llega la sangre del corazón desoxigenada, tenemos estas dos. Esta de aquí es la vena cava superior. Y en realidad no se puede apreciar, pero por inferior viene la vena cava inferior. En esta imagen se puede ver un poco menos confuso, y es que estamos viendo una visión de la base del corazón, que es una visión posterior, y de aquí podemos ver esto aquí, que es el callado aórtico, o el arco de la aorta. El callado aórtico va a dar sus ramas, sus divisiones, eso no hay mucha vuelta que darle. Eh, para un lado y para otro va a diferir, eso lo vamos a ver. Y aquí se puede ver, perdón, esta sí, es una visión inferior del corazón. Aquí vamos a tener la vena cava superior y esta
es la vena cava inferior. Ambas drenan en la aurícula derecha. Luego vamos a tener las 4 venas pulmonares. 1, 1, 2, 3, 4. Estas de aquí van a ser las venas pulmonares que drenan en la aurícula izquierda. Aquí vamos a ver la división. Esto de aquí es la arteria pulmonar. Y podrían preguntarse, ¿por qué es que la arteria tiene color de vena y las venas tienen color de arteria? Eso lo vamos a ver en circulación. Entonces, lo que les quería mostrar más que nada de lo de los grandes vasos, que como tal ya les mostré lo que son grandes vasos, o sea, eh, propiamente dicho del corazón, que vendrían a ser las venas pulmonares, la aorta, su callado, el tronco y arteria pulmonar, y la vena cava superior con inferior. Quiero también siempre hacerles mención de las divisiones, sobre todo de esta parte superior, porque es la que le va a dar la división a todo. Y es importante que se los aprendan en Anato 1 para que en Anato 2 no sufran en el primer módulo con cuello. Entonces, vamos a tener el callado, pues, ¿no? De la aorta. Luego va a venir y va a dar la aorta torácica, que da sus ramas intercostales, eso no es problema, y va a dar unas divisiones tanto para el esófago, que bueno, ya eso se estudia. Pues. Entonces, por el lado derecho vamos a tener el tronco brachiocefálico. Y en el caso del lado derecho es el tronco brachiocefálico del que nacen la carótida común y la subclavia. Luego, por el otro lado, tenemos de que la carótida común nace directamente del callado aórtico. Y la subclavia también. Subclavia. Y luego va a dar sus ramas propias, que son la vertebral y un tronco, que es el tiro cervical, que va a tomar mucha importancia para ustedes en cuello, pero básicamente va a dar ramas para la tiroides y ello. Okay. Y por la parte de las venas, ya saben y ya les mencioné que la mejor forma de aprenderse las venas es al contrario de las arterias. Si una arteria da nacimiento a otra, la vena es más bien de los extremos a el centro. Es decir, van drenando, van drenando, van drenando, van drenando. Tenemos la división primero de la vena cava superior. En esta imagen no se ve la inferior, pero bueno, esta es la vena cava superior. La vena cava superior va a dar su descendente para lo que es la acigos, que es esta de aquí, que ya la vimos la otra vez, la semana pasada, que es para su rama de las intercostales, y la de miácigos, que es la que le da a la intercostal, pero para el lado izquierdo, ¿no? Bueno. Entonces, por el lado derecho y el izquierdo, ya no hay una diferencia respecto a la vena. Y es que tanto esta como esta son venas brachiocefálicas. Las venas brachiocefálicas drenan en la vena cava superior. ¿Y quienes drenan a las venas brachiocefálicas? Vendrían a ser la subclavia en ambos lados, pero no hay una mayor diferencia, y la yugular interna. No hay carótida en este caso, sino que son las yugulares internas. Y por este lado similar. Yugular interna. Y ya la vena brachiocefálica recibe el drenaje de lo que es la vena vertebral y la vena tiroidea inferior. Ahora, y aquí sí un poco de su atención. En realidad bastante. En realidad siempre. El corazón o la circulación se divide en mayor y menor.
Sé que algunos de ustedes ya habrán visto estos términos, y es que la menor es la circulación también denominada pulmonar, y la mayor es la del sistema, la orgánica. Entonces, y disculpen mi gran, no soy muy versado con las artes que digamos. Voy a dibujar el corazón derecho y el corazón izquierdo. Sí, bueno, listo. Entonces, partiendo de los lados, corazón derecho versus el izquierdo se diferencian porque el derecho es el que mueve la sangre no oxigenada, no oxigenada, mientras que el lado izquierdo sí mueve la sangre no oxigenada. El lado izquierdo va hacia tejidos, y el lado derecho es desde los tejidos. Entonces, el lado izquierdo distribuye el oxígeno y, bueno, la sangre oxigenada básicamente recoge la venosa recoge los desechos. No intenta que vuelva a quedarle, pero obviamente esos son filtrados y todo ello por procesos que van a ver más adelante. Entonces, primero vamos a hablar de la circulación menor. Y voy a usar mis dotes artísticos de nuevo para dibujar los pulmones, ¿no? Sí, bueno, se hace la idea. Mejor imagínenlos. Pero bueno. Entonces, la circulación menor, eh, para explicárselo, sí, ya. Bueno, vamos a empezar con la circulación menor y luego vamos a ver una vista general de cómo funciona la circulación. Obviamente muy general. Del ventrículo derecho van a ser lo que es la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar va a llevarle la sangre a los pulmones. Entonces, esta es la arteria pulmonar que lleva sangre venosa. La arteria pulmonar lleva sangre venosa. Esta sangre venosa es oxigenada en los pulmones y se recibe por las venas pulmonares. Son dos por pulmón, pero ahora, o sea, esto es simplemente esquematizado, pero son dos por pulmón, dos venas pulmonares por pulmón. Y estas van a drenar en el ventrículo izquierdo. Entonces, esta sangre, que son de las venas pulmonares, repito, las venas pulmonares llevan O2, drenan al ventrículo izquierdo, es el ventrículo derecho, disculpen, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Van a llevar esa sangre con O2, que luego va a pasar al ventrículo izquierdo. Y es el ventrículo izquierdo el que lo va a bombear de nuevo hacia la aorta. Esto lo voy a poner con puntitos porque es posterior, pero bueno, aquí nace lo que es la aorta. La aorta, lo voy a poner aquí, lleva la sangre oxigenada al cuerpo. Voy a ponerlo escrito porque la verdad, si sigo escribiendo cada uno de mis dibujos hace que un artista muera. Entonces, la aorta lleva sangre oxigenada al cuerpo, que luego es intercambiada en los capilares y se convierte en sangre no oxigenada o venosa. Esta es recogida por las venas y en este caso puede llegar tanto por la vena cava superior como por la vena cava
inferior, dependiendo del lado del cuerpo, ¿no? O sea, si es la parte superior del cuerpo, es de la vena cava superior, y la parte inferior de la vena cava inferior. Entonces vamos a poner vena cava superior, vena cava inferior, llevan sangre no oxigenada, no oxigenada. Esta sangre no oxigenada entra a la aurícula, drena a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, y esto lo bombea hacia la arteria pulmonar, donde se repite el ciclo. Entonces, esta porción de aquí es la circulación menor, y esta parte de aquí es la circulación mayor. Lo que quiero que se les quede, y la mejor forma de aprendérselo a mi perspectiva, es que la menor, las arterias llevan sino 2 y las venas llevan O2. En cambio, en la mayor, las arterias son las que llevan oxígeno y las venas son las que llevan sangre sin oxígeno. Es lo primordial. Entonces, ¿cómo inicia la circulación? Por así decirlo. Primero, la aurícula derecha va a bombear al ventrículo derecho la sangre no oxigenada. La sangre no oxigenada va a pasar del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, que lo lleva a los pulmones. Los pulmones se van a reoxigenar y las venas pulmonares llevan esa sangre oxigenada a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda lo bombea al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta. La aorta se diluye por el cuerpo y luego es drenado por las venas cavas a la aurícula derecha. Repito, lo importante y la diferencia principal es que en la menor las arterias llevan sangre no oxigenada y las venas llevan sangre oxigenada, mientras que en la mayor las arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre no oxigenada. O sea, los roles se invierten. ¿Está esta parte clara? ¿Tienen alguna duda? Si no, para pasar con la irrigación y ya luego la inervación. Todo claro. Ya, bacán. Sigo entonces. Ahora vamos a ver lo que es la irrigación. Y estoy casi seguro que la mayoría de ustedes ya no habrá visto, pero habrán escuchado sobre las arterias coronarias y ello. Sobre todo por los taponamientos que hay de las arterias coronarias que provocan los infartos, ¿no? Infartos agudos al miocardio. Pero bueno, eso no es lo principal. Vamos a ver, tanto de una vista anterior como posterior, lo que es la irrigación venosa y arterial. Primero vamos a ver la arterial. Las arterias coronarias tenemos dos: arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Las arterias coronarias nacen de la aorta y se van a dividir. Por la parte izquierda vamos a tener primero una circunfleja. De esta circunfleja vamos a ver lo que es una arteria marginal, que es la marginal izquierda, y luego esta se divide en una de las más importantes, que es la interventricular anterior. La interventricular anterior luego se divide en una rama que es la diagonal. Y es una de las más importantes, como les digo. O sea, bueno, por el lado derecho vamos a tener unas ramas que van directo a las aurículas. De la parte derecha tenemos las ramas atriales o auriculares. Voy a poner auriculares porque así estamos viendo. Derecha, la rama auricular derecha. Y de esta van a ser también la rama del nodo auricular.
esta arteria va a continuar y la única rama que da, o la única rama importante que da, es la marginal derecha, que es esta de aquí. Ahora, primero vamos a terminar lo de las arterias por la parte posterior. Entonces, en la parte posterior se ve por ejemplo, miren, esta parte aquí es la coronaria derecha. Directamente, ¿no? Derecha. En cambio, la izquierda es su rama circunfleja. Esta parte de aquí. Y esta circunfleja, esta rama que está señalada aquí es la marginal, así que ya la vimos en la parte anterior. Va a dar una división que es la posterior del ventrículo izquierdo. Esta de aquí. Posterior del ventrículo izquierdo. Sin mucha relevancia más allá de ello. Sin embargo, la arteria coronaria derecha es la que toma más relevancia en la cara posterior y es que va a dar la marginal derecha, que ya la vimos, y sobre todo la interventricular posterior. Posterior. Ahora, vamos a ver la parte venosa, que también es importante y muchas veces se pasa de alto. Entonces, la parte venosa nace de la cara posterior, nace del seno coronario, este de aquí. Seno coronario. Que drena directamente en la aurícula derecha, que vemos el orificio del seno coronario. Va a recibir drenaje de la vena cardíaca menor, y también tiene la vena cardíaca media, que es posterior. Vena cardíaca media. Para el lado izquierdo posterior tenemos la vena posterior, recibe el mismo nombre, posterior del ventrículo izquierdo, y va a dar una de las venas más importantes, que es la vena cardíaca magna. Entonces, por el lado izquierdo va la vena cardíaca magna y por el lado derecho la vena cardíaca menor. Aquí se puede ver del lado derecho la prolongación de la vena cardíaca menor, y unas pequeñas ramas que son las venas cardíacas anteriores. Y la vena cardíaca magna es la que va a darle el origen a esta aquí, que es la vena cardíaca mayor, que va a acompañar a la interventricular anterior. Y eso sería por parte de la irrigación. Y para casi finalizar, casi se me olvidó este detalle bastante importante, es que para que vean, en la válvula aórtica tenemos los orificios de las coronarias. En este caso tenemos que esta es la válvula izquierda y la otra es la válvula derecha. Le van a dar el origen al orificio de la arteria coronaria derecha y el orificio de la arteria coronaria izquierda. Además, en las válvulas aórticas tienen estos nodulillos de aquí, estas pequeñas cositas que son los nódulos de Arancio, que aseguran que la aórtica al cerrarse se quede bien cerrada. Y en el caso de la pulmonar es similar, pero son de Morgagna o Morgagni, si no me equivoco. Ahora sí, para pasar con la inervación, primero vamos a hablar de la inervación propia, es decir, del propio potencial que lanza el propio corazón. Y tenemos que empezar mencionando al nódulo sinusal o sinoatrial o auricular. Pero sinoatrial por lo general. Este nódulo es el que inicia
el potencial eléctrico. Va a darle las fibras para que se contraiga la aurícula y luego va a seguirse por este nódulo de aquí, que es el nódulo atrioventricular. El nodo atrioventricular pasa, es el que transmite este potencial hacia el lado izquierdo del corazón y va a darle el origen a estos fascículos que son los haces de His. Haz de His. Que van a conducir el resto de la conducción. Tienes la rama derecha, que va hacia el ventrículo derecho, y se puede ver perfectamente cómo pasa la trabécula, y llega a estas fibras de aquí, que son de Purkinje, que se encuentran en el endocardio, pero específicamente en el subendocardio. Por el lado izquierdo va a recibirse esta conducción por la rama izquierda de las de His. Y básicamente va a darle todo el potencial al ventrículo izquierdo, ¿no? Y ahora esta imagen sé que se ve horrorosa y fea, pero no es necesario todavía que sepan de cada cosa, pero lo importante del corazón es que recibe inervación desde su plexo, que es el plexo cardíaco. Y el plexo cardíaco tiene diferentes fibras, tanto del sistema nervioso simpático o, bueno, del sistema autónomo simpático como del parasimpático. Es decir, fibras aferentes, diferentes, excitatorias como inhibitorias. Y lo que sí pueden ir identificando por ahora es que en el aspecto parasimpático tenemos los que son los pares craneales, ¿no? En el caso del corazón, viene del nervio vago, de ramas del nervio vago. Pero bueno, lo importante aquí es que sepan que recibe diferentes eferencias de ambos tipos de sistema autónomo y llegan al corazón por el plexo cardíaco, los que le van a dar el impulso para estimular su contracción, para inhibir tanto su contracción, nunca se inhibe por completo, o en algunos casos para aumentar la presión de las arterias coronarias o para disminuir la presión de las arterias coronarias. Y eso sería todo por mi parte, la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, consulta o pregunta? De todas formas, voy a ir pasándoles el pretest. Pero denme un segundito, please. Disculpa, Dime. ¿podrías repetir, eh, solo enumerar la parte de la circulación mayor y circulación menor? Después Claro, del ventrículo izquierdo, creo que iba el ventrículo derecho y de ahí otra vez, algo así. claro. O sea, en la circulación mayor, ¿no? Ujú. La circulación mayor comienza con la llegada de la sangre oxigenada de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda se bombea al ventrículo izquierdo. Y es del ventrículo izquierdo donde pasa a la aorta. De la aorta da el recorrido por todo el cuerpo, por eso es la mayor, y regresa a la aurícula derecha. De la aurícula derecha al ventrículo derecho y se vuelve a menor. Y así. O sea, la mayor inicia con la aurícula izquierda, pasa por la aorta todo el cuerpo y regresa de nuevo a la aurícula derecha. Ya entendí, me había mareado. Gracias. No te preocupes. Bueno, entonces ahora sí, eh, en un momento les paso el post-test.